con nuestro estudio de Apocalipsis y estamos en el capítulo 17, ¿verdad? En el capítulo 17. Y vimos en el versículo 5 que en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y luego en el versículo 6 nos dice allí: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y ahí quedamos, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por todo lo que tú nos has dado. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender bien las Escrituras, Señor. Gracias porque nosotros no ignoramos las artimañas del enemigo y sabemos muy bien, Señor, que este sistema babilónico, Señor, está en pie, Señor, en el sentido de la influencia en el comercio, en el enriquecimiento, en el orgullo, en el adulterio espiritual, en la idolatría, Señor, y también la inmoralidad sexual, Señor. Y te pide, Padre, que todos nosotros en la edad de la iglesia, Señor, abstenernos de todo lo que sea fornicación y de toda esta sincretismo, Señor, con otras religiones que realmente nada tienen que ver con tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ayudes a mirar lo que va a pasar en la tribulación con esta ramera. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, estamos viendo allí que ella estaba ebria, ¿con qué? Con la sangre de los santos, hermanos. Y yo hablando con el hermano Paco, porque usted sabe que él es español, ¿verdad? Y él me mostró unas fotos muy interesantes acerca de las torturas que se hacían durante la Santísima Inquisición, ¿verdad? Durante la época medieval. Y hay un museo allá que se llama el Museo de la Tortura en Santillana del Mar, Santander, un pueblo medieval de España. Y en este museo, pues, de la tortura, se trata de los aparatos de tortura que utilizaba la Santa Inquisición para torturar y asesinar en el nombre de Dios a los cristianos, ¿sí? Y vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Esta es la entrada del museo y aquí hay algunas de las sistemas de tortura que utilizaban ellos. Utilizaban pues esta jaula allí y metían a la persona allí, ¿verdad? Y usted ve algunas cosas colgando allí. También usted ve aquí la famosa guillotina, ¿verdad? En donde muchos cristianos fueron asesinados por herejes, simplemente porque no querían doblar rodilla ante el catolicismo romano de aquella época, ¿verdad? También usted puede ver aquí la guillotina nuevamente, y aquí puede ver una silla en donde hacían sentar a las personas allí. Y esta silla tiene clavos, ¿verdad? Entonces aplican ese tipo de tortura. Aquí en puede ver usted también obviamente una silla quizás donde se estiraba la persona y se le torturaba acostada, y acá usted puede apreciar el verdugo, ¿verdad? Cuando procedía pues para decapitar a la persona, ¿sí? Obviamente empezando con los apóstoles, ¿verdad? Los que fueron martirizados, y también el Señor dice que venga la sangre de los apóstoles y todo, y se lo atribuye todo a este sistema babilónico, ¿verdad? Que ella estaba ebria con la sangre de los mártires. También podemos ver aquí en la Santa Inquisición cuando utilizaban pues la hoguera, ¿cierto? Y que acá se utilizó mucho, sobre todo en Sudamérica, Centroamérica, y quemaban, ¿no? A todas las personas, y tenemos algunas personas como, creo que fue Tindo, ¿verdad? Que fue quemado en la hoguera por la Inquisición, la traducción de la Biblia, y fue quemado vivo. Y también vemos aquí un toro en donde ponían la persona allí y le ponían fuego aquí para que se quemara adentro, se fundiera básicamente. Aquí podemos ver la Santa Inquisición también. Le podían poner esta máscara a la persona y con mucho dolor, ¿verdad? Y lo ponían para burlarse de él, ¿no? Y ponerlo a caminar.
y aquí podemos ver algunos también en el cuello, los torturaban, y aquí está una demostración allí, ¿no? Entonces, bien tremendo cómo ese sistema durante la época medieval perseguía a los creyentes, ¿verdad? Ah, pero también lo podemos ver nosotros en la Alemania nazi, ¿verdad? En el Holocausto, más contemporáneo allí, usted puede ver cómo muchos judíos fueron martirizados, y el Señor dice en Joel 3 que Él envía a ¿qué? Él va a vengar la sangre de todos ellos, de los hijos de la casa de Israel, toda esta gente que causó división, que están de acuerdo en dividir la tierra y en esparcirlos alrededor de todo el mundo, ¿verdad? En Joel capítulo 3 dice la Biblia. Y obviamente algunos de esos, quizás algunos eran cristianos también, ¿verdad? Murieron en el Holocausto, no hay duda. Hubieron cristianos también que fueron martirizados por ayudar a los judíos a escapar, cristianos gentiles. Y usted ve pues con Hitler y todo esto. Y bueno, usted tiene otras personas, Stalin y otros, ¿no?, que también cometieron cosas desacrables. Y para no ir tan lejos, tenemos pues, como sabemos de que Babilonia ha salido toda falsa religión, ¿verdad?, incluyendo el Islam. Y pues tenemos el Islam militante hoy, pues el grupo Hamas ha hecho torturas horribles a los cristianos también, y también a los judíos, ha matado a muchos judíos en la franja de Gaza. Y también usted tiene el Estado Islámico ahora, que en la misma Siria y Irak está tomando ha matado a mucha gente, ¿verdad? Y entre ellos cristianos, y algunos de ellos, algunos cristianos cópticos, ¿verdad?, que los cogieron a todos ellos, y creo que fue en Libia que los mataron, ¿sí? Porque el Estado Islámico está abarcando ya muchos países, ¿verdad? Y ya trataron de hacer un atentado terrorista en Texas también, fue frustrado, pero ahí están tratando de entrar en diferentes países. En Francia también mataron a algunos judíos también. Entonces se están persiguiendo por todo lado, ¿no? Entonces es interesante que nosotros miremos eso. Ese sistema babilónico ha llevado al nacimiento de toda clase de perversidad y religión falsa, ¿verdad? Ahora, continuemos nosotros con Apocalipsis 17, del 7 al 11, hermano. ¿Lo puede leer, por favor? Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 7 reyes, 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces aquí vemos claramente cómo a Juan, pues el ángel lo lleva ¿a dónde? Al desierto, ¿verdad? Y vimos que el desierto es básicamente allí en Irak, lo que es la actual Irak. Y le fue y le mostró la ramera, la gran ciudad, la Babilonia, que va a ser construida durante la tribulación. Y vemos claramente aquí, hermanos, que el guía, el ángel, toma a Juan y le muestra, y le toma tiempo. ¿Para qué? Para explicar la bestia. ¿Por qué? Porque vemos claramente que la mujer está sentada sobre la bestia, ¿verdad? ¿Y la bestia quién es? Es el anticristo. Entonces vamos a explicar eso. Apocalipsis 17, 7a nos dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, ¿verdad? El ángel inmediatamente notó el asombro de Juan y cordialmente prometió explicar el significado de ambos, de la mujer y de la bestia que montaba, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el asombro de él es porque ella estaba ebria de la sangre de los mártires, pero también estaba asombrado porque ¿qué significa esto, no? Que estaba sobre la bestia, la mujer. Apocalipsis 17, 17b
nos dice ahí claramente: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel le recordó a Juan que la bestia tenía 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos, para que identificara bien claramente que se trataba de la misma bestia que el anticristo, ¿verdad? Y que tenía 7 cabezas que representaban, ¿qué, hermanos? Los 7 imperios, ¿cierto? Y a la vez tenía 10 cuernos que representaban, ¿qué? Representaban la última forma de su gobierno, ¿verdad? Con 10 reyes durante la tribulación. Apocalipsis 17:8 nos dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, no es y será. La bestia es el anticristo, descrita en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 vimos que es la bestia que sale ¿de dónde? Del mar, ¿cierto? Tal cual como salieron todas las bestias en la estatua de Daniel, ¿verdad? Cuando la interpretación del sueño de Nabucodonosor en Babilonia. Y todas estas bestias, que de acuerdo a Daniel capítulo 7, todas salían de los vientos cuando cruzaban, y todas venían de los vientos del mar. Entonces sabemos que viene de los gentiles. Entonces la bestia es el mismo anticristo, descrita en Apocalipsis 13, que nos habla muy claramente que el anticristo va a ser un gentil. Apocalipsis 17:8a nos dice la palabra de Dios allí: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. El ángel explicó además que la bestia es la que era. Nos dice primero un aspecto pasado de la bestia. La bestia estaba viva, una descripción de su ascenso al poder en la tribulación antes de recibir su herida mortal. Por favor, lo lees en Apocalipsis 13, versículos 12 y 14b. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces vemos muy bien que esta bestia que era es la misma bestia que subió al poder por medio de ¿quién? Del engaño de la segunda bestia que salió de la tierra, que va a ser el falso profeta que viene de donde, de los judíos. ¿Qué hace él? Él lo promueve, y vimos que ese hombre habla grandes cosas también con su boca y engaña a la gente, y le hizo que se edificase una ¿qué? Una imagen, quizás dentro o en las afueras del templo, que va a ser reedificado, y esa va a ser como la abominación desoladora que habló Daniel 9:27, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todo el mundo comienza a adorarlo a él. La que no es, este es el aspecto que vemos, el aspecto pasado de la bestia que le había mostrado en el capítulo 13 el ángel. Ahora dice: la que no es, la bestia recibirá ¿qué? Una herida mortal y aparentará morir, como vimos, ¿verdad? Que una de sus cabezas se fue herida como de muerte, y él aparentará entonces ¿qué? Una resurrección, que murió y resucitó. Apocalipsis 13:3, por favor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y se maravilló qué? Toda la tierra en pos de la bestia. Básicamente toma el lugar de Cristo, ¿verdad? Y hace como si fuera Él, como una muerte y una resurrección, para que todo el mundo se asombre y realmente lo adoren a Él. Acordemos que el nombre anticristo no solamente significa en contra de, sino en lugar de también. Y dice: y la que está para subir del abismo, la bestia será resucitada de su herida ¿qué? Mortal, de su herida mortal. El abismo parece ser el lugar en el cual ciertos demonios están confinados y atormentados. Lo puede el hermano buscar en Lucas 8:31. Ningún humano va aquí después de la muerte, y luego vemos Apocalipsis 9:11. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
Sí. Entonces vemos claramente en Lucas 8:31, con el endemoniado, cuando el Señor le va a sacar los demonios, dice, estaban temerosos de que el Señor los enviara ¿a dónde? Al abismo, que es un lugar como una cárcel, ¿verdad? Como tipo, como si fuera el infierno, para ellos, exclusivamente para ángeles caídos, ¿cierto? Entonces ellos ya sabían que iban a ser atormentados y que antes de tiempo iban a ser lanzados ¿a dónde? Al abismo, ¿verdad? Dándonos a entender que ellos saben muy bien que ese es el lugar que les pertenece y que Dios los va a poner allí, ¿verdad? Eso fue cuando Jesús vino por primera vez. Y en Apocalipsis 9:11, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de los demonios que salen que cayó una estrella y que abrió el pozo del río Éufrates, salieron los demonios de allí? Apocalipsis 9:11 nos muestra también de que el pozo del abismo fue abierto. Entonces vemos muy claramente que es un lugar en donde están los demonios, ¿verdad? El anticristo volverá a la vida y será ¿qué? Dotado de poder demoníaco, de poder demoníaco. Acordémonos que en la visión que tenemos en Apocalipsis, cuando empezamos, vemos que me paré sobre el mar en el capítulo 13, versículo 1, ¿verdad? Me paré sobre el mar, pero otras traducciones dicen que fue el dragón quien realmente estaba mirando que salía de la arena la bestia, hablando de qué, del anticristo. Entonces, obviamente el anticristo primero viene como un hombre, pero él no sabe en realidad, él está trabajando por la paz, él cree que está haciendo todo por la humanidad, ¿verdad? Pero lo que va a pasar es que observa, usted ve el dragón es lanzado del cielo, ¿verdad? Y el dragón espera que salga de dónde, del mar, que venga del mar de las naciones gentiles y sea coronado, ¿quién? Se le dé una corona, como dice el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿cierto? En el sello, en el primer sello. Y una vez es coronado como rey sobre la tierra, entonces ¿qué pasa? El dragón inmediatamente entra en él, ¿verdad? Y le da ese poder. El anticristo volverá a la vida y será dotado de poder demoníaco. Este hombre va a ser dotado de poder demoníaco. Va a tener el poder del mismo Satanás. Por eso va a hacer señales y maravillas engañosas para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Según Apocalipsis 11:7, los dos testigos morirán en el punto medio de la tribulación. En la escritura dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por lo tanto, el anticristo volverá a la vida más o menos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, usted puede ver tremendamente cómo esto ocurre. El hermano lo puede leer, Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Se acuerdan de estos dos testigos que estuvimos hablando, verdad? Que quizás son Moisés y Elías, ¿verdad? Y con sus señales y todo esto, pero solamente iban a ser muertos cuando terminaran su testimonio. Dios tenía todo ya hecho, pero ¿qué pasa? El Señor los levanta y se los lleva, ¿verdad? Cuando los dejan expuestos allí, quizás en las afueras de Jerusalén, para que todo el mundo vea que fueron muertos, ¿verdad? Porque atormentaban al mundo, decía la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también vimos que ese testimonio va a llevar a muchos judíos también a Cristo, ¿verdad? Junto con los 144,000. Entonces vemos claramente aquí que esto ocurre en el punto medio y por lo tanto el anticristo volverá a la vida más o menos al mismo tiempo cuando son muertos los dos testigos. Se puede imaginar cuando toda la población vea que después de algunos días ellos son levantados y llevados al cielo. Imagínense, ¿no? Tremendo, ¿no? El Señor los levanta entre los muertos. Apocalipsis 17:8b. ¿E ir a qué? A la perdición. E ir a la perdición. Entonces, cuando leemos ahí en el contexto, en el 17:8, nos dice ahí muy claramente que la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. E ir a perdición. El último destino de la bestia es la perdición eterna. Será arrojada viva al lago de fuego. La bestia va a ser arrojada viva al lago de fuego. Apocalipsis 19:20, por favor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí vemos muy claramente que el destino de la bestia es la perdición eterna y será arrojada viva al lago de fuego.
¿cierto? Y es el mismo lugar en donde están apresados, ¿quién? Dice allí, el anticristo y el falso profeta. O sea, que muestra muy claramente que después de los 1000 años, ¿cierto? Después de los 1000 años de la tribulación, del milenio, perdón, después de los 1000 años del milenio, todavía están ahí, ¿quién? El falso profeta y el anticristo, que con la batalla Armagedón el Señor los lanza ahí vivos al lago de fuego, pero todavía están allí. O sea que esas religiones que creen que usted cesa de existir, eso es mentiras, ¿verdad? Hay dos destinos: el cielo, si usted ha creído en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, o si no, está el infierno, en donde las personas están vivas allá y querrán dejar de existir, pero no podrán. El sufrimiento será eterno, ¿sí? E ir a perdición. Ese es el destino de ¿quién? En el lago de fuego de Satanás, el dragón. Apocalipsis 17, 8c. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se maravillarán con la aparente resurrección de ¿quién? Del anticristo, ¿cierto? En el 8c leemos claramente allí, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Sí. Entonces vemos claramente que aquellos cuyos nombres no estén escritos ahí van a ser lanzados al lago de fuego, claramente junto con el anticristo y el falso profeta. Esta descripción del anticristo, que era, no es y será, se repite en este versículo. ¿Para qué? Para enfatizar, hacer un énfasis claramente, ¿no? ¿De qué? De que iba a recibir una herida mortal, ¿verdad? Y aparentemente murió, pero en realidad es un engaño, pero se levantó entre los muertos y todo el mundo se maravilló. El mundo se sorprenderá que sufrió una herida mortal y que todavía, ¿qué? Vivió, ¿sí? La admiración del mundo por la bestia reafirma Apocalipsis 13:3, mostrando claramente que ambos se refieren a la misma persona, el anticristo. Por favor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces vemos que la bestia del mar y el anticristo es la misma cosa, lo vemos claramente, ¿verdad? Y acordemos que la bestia del mar representa tanto al anticristo como ¿qué? Como su gobierno, ¿verdad? El último sistema gubernamental sobre la tierra humano. Los santos están claramente excluidos de este versículo. Aunque todo el mundo inconverso quedará asombrado, los cristianos permanecerán sin ser impresionados porque reconocen el engaño del enemigo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2:11, por favor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Para que crean qué? La mentira, la mentira. Entonces aquí están excluidos los creyentes porque ellos están avisados. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Está ahí puesto, ¿verdad, Brett? ¿Sí? Ok, vamos a sacar ese. Exit, no, muévelo a ver. Entonces vamos a continuar ahí con nuestro pasaje en el versículo 9, ¿verdad? En el versículo 9. Gracias. Y vamos a hablar ahora de los 7 montes, ¿verdad? Apocalipsis 17, 9a nos dice, esto para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y vamos a interpretar realmente qué significan los 7 montes sobre los cuales está sentada ¿qué? La mujer, ¿verdad? Sabiduría significa aplicar correctamente el conocimiento ya aprendido a las circunstancias de la vida cotidiana, usando la verdad que hemos aprendido de la palabra de Dios para resolver nuestros problemas y tomar toda ¿qué? Decisión, ¿cierto? Si el conocimiento se requiere a la comprensión de las cosas de Dios, la sabiduría se refiere a la aplicación de ellas. Entonces, aquí se requiere sabiduría, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. La verdadera sabiduría viene solo ¿de quién? De Dios, y solo es revelada ¿en dónde? En su palabra. Por eso estamos utilizando la palabra para que ella misma se interprete. Biblia con Biblia, ¿verdad?
Cuando se habla de una ciudad literal como es Babilonia, sabemos que es literal porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Y la mujer es aquella nación, es aquella ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, como vimos en Apocalipsis 17, 18, ¿cierto? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, de igual manera vamos a interpretar entonces, de acuerdo al contexto, qué es lo que nos dice acerca de estos 7 montes sobre el cual la mujer se sienta. Por eso no debemos de interpretar las cosas de acuerdo a nuestro presente, ¿verdad? Muchos hermanos de la iglesia, de la edad de la iglesia, de acuerdo a las circunstancias, Primera Guerra Mundial, aquel tipo es el anticristo, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, no, aquel es el anticristo, ¿verdad? Los reformadores, el Papa es el anticristo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Debemos de interpretar de acuerdo a cómo está, ¿dónde? En la Biblia, ¿verdad? Juan necesitaba sabiduría de Dios para entender esta visión, así como nosotros también la necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Santiago 3, del 13 al 18, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para aquellos que hacen ¿qué? La paz, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la sabiduría de Dios en esta interpretación, ¿verdad? Sabemos que el espíritu de anticristo ya está obrando. Solo al momento hay quien lo detiene, dice la palabra de Dios. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Aún estaba obrando ¿desde cuándo? Desde los tiempos de Pablo, a través del Imperio Romano. Sabemos que se debilitó de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2, ¿cierto? En el año 400 y pico. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos el Imperio Romano siendo reavivado, pero en una forma diferente, en donde todas las bestias simbolizan una combinación de todos los reinos anteriores. Entonces, una forma muy diferente al del antiguo Imperio Romano. El avivado es diferente. Entonces, Juan necesitaba esta sabiduría para poder interpretar. O sea que cuando nosotros vemos otros personajes en la historia, como Hitler y todas aquellas personas que han cometido genocidio, ¿verdad? Sí, son tipos de anticristos. Muchos anticristos han salido en el mundo, dice también el apóstol Juan, ¿verdad? Pero el anticristo es diferente, ¿cierto? El anticristo es diferente y ese se va a revelar una vez la iglesia sea raptada, se revelará el hombre de pecado. Entonces Dios nos manda a pedir a Él por sabiduría, ¿cierto? Es Santiago 1, del 5 al 7, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así es. Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La sabiduría va a venir por medio de la palabra de Dios, hermanos. Apocalipsis 17, 9b. Las 7 cabezas son, ¿qué? 7 montes, dice la palabra de Dios. En esta visión de los últimos tiempos se dice que la ciudad está sentada, modo indicativo, tiempo presente y voz pasiva, sobre 7 montes. 7 montes, dice la palabra de Dios. Vamos a ver si estos 7 montes son literales o son de una manera representativas de algo más, ¿verdad? Como las bestias. Las bestias representaban ¿qué? Reinos, ¿sí? En la visión de Daniel capítulo 7. Entonces lo mismo vamos a ver aquí si debemos de interpretarlas literalmente o debemos de interpretarlas de una manera que están representando algo. En Apocalipsis capítulo 17, 10, el ángel le dijo a Juan
que estos montes no son ¿qué? Literales. Volvamos a leer, por favor, 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Breve tiempo. Entonces, es claro que si uno lee en recorrido el versículo 9 y el 10, leería así, lo leo yo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero ahí no termina, sigue. La misma Biblia se interpreta. Y son, hablando de quién, los 7 montes, 7 reyes. Entonces vemos claramente que están representando ¿a quién? A 7 reyes. Y dice la palabra de Dios, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y ya vimos que obviamente si uno lo para en el 10, pues se queda especulando de que si son las 7 colinas de Roma y todo esto, ¿verdad? Otros dicen que Jerusalén, pero no, la Biblia nos dice en su contexto, hay un y que enlaza lo que dice arriba y la interpretación que está abajo. Entonces la Biblia se interpreta a sí mismo. A veces la Escritura usa la palabra monte simbólicamente para representar a un monarca y su reino imperial. Debemos tener en cuenta en eso, hermano, porque nos dice que son ¿qué? Son 7 reyes, ¿cierto? Y nos lo dice pues de una manera, y que luego sale un octavo, pero nos lo dice en orden. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver claramente que a veces la Escritura usa esta palabra monte simbólicamente, y en este caso hay que interpretarlo simbólicamente porque la Biblia lo dice, representan entonces reyes, ¿verdad? Son 7 reyes. Ahora, vamos a leer Salmo 37, por favor. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Entonces muestra muy claramente cómo el salmista dice que lo afirmó como un monte fuerte. Entonces está utilizando de una manera ¿qué? De una manera simbólica un monte como a él como líder, ¿verdad? Vemos a otro, Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces ahí está mostrando muy claramente el monte de Sión, que va a permanecer, ¿verdad?, como el lugar en donde el Mesías va a gobernar, ¿verdad? Entonces muestra muy claramente allí la interpretación. Jeremías 51, 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Entonces ahí muestra muy claramente que está refiriéndose a un gobernante. Daniel 2, 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces ahí está de una manera figurativa mostrando cuando la piedra cortada sin mano en la estatua de Daniel capítulo 2 destruía todos los reinos y derrumba el último reino y es formado un gran monte, tipificando ¿qué? El reino del Mesías Jesucristo. Y esa roca cortada sin mano era ¿quién? Jesucristo. Entonces muestra la ilustración de un monte, ¿verdad?, que iba creciendo, quiere decir el dominio de ¿quién? De Cristo sobre la tierra, hermanos. Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces mostramos muy claramente a través de todos estos ejemplos
que no solamente el texto del versículo 10 y 11 nos habla de la interpretación, ¿verdad? Sino que también lo podemos verificar con el Antiguo Testamento, que ese tipo de simbolismo se aplicaba en el Antiguo Testamento. Estamos corroborando el texto inicial, su contexto, con otros pasajes del Antiguo Testamento. En este caso también estos montes se refieren a reyes y sus correspondientes ¿qué? Reinos, ¿cierto? Tanto como los imperios como también los reyes, sus reinos y sus reyes. El plan de Satanás para dominar el mundo de Dios es representado a través de estas 7 cabezas, las cuales representan los 7 reinos gentiles que se han opuesto a Dios y a Israel desde su nacimiento. ¿Cuáles son ellos, hermanos? Son Egipto, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? El pueblo judío, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma ya han cumplido esta profecía. En los últimos días el anticristo liderará un último conglomerado imperio gentil, ¿verdad? Imperio gentil. Entonces, muy claramente vemos nosotros de que se refiere a imperios que han gobernado sobre Israel, Apocalipsis 17, 9c. Vamos a considerar los montes sobre los cuales se sienta ¿qué? La mujer. Los montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya hemos determinado que la mujer sentada es la gran ciudad de Babilonia, la cual probablemente será la capital del imperio del anticristo. Acordémonos que la visión que le muestra es la mujer se está sentada en el desierto, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 17 de Apocalipsis. Pero luego en Apocalipsis 17, 5 nos da la interpretación. Nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y cuando vemos al 18 nos dice quién es la mujer exactamente. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Mire que dice gran, del griego megas. Es una ciudad grandísima. El Vaticano es una ciudad chica, bien pequeñita, hermanos, ¿verdad? Entonces, mire el contraste. Esta es una ciudad mega y está construida en un gran desierto, dice la palabra de Dios. No hay desierto en Roma, ¿verdad? La antigua ciudad de Babel, la cual inició el adulterio espiritual y los excesos materialistas, será sentada firmemente sobre todos los imperios anteriores. ¿Sí? Entonces vemos claramente de que, como vimos en Zacarías capítulo 5, ella va a ser edificada nuevamente en Irak, ¿verdad? En la parte de la Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿cierto? Acordémonos que también la Biblia nos dice que el río Éufrates se va a secar para dar paso ¿a quién? A los reyes del oriente. Y claramente nos habla de la zona de Sinar. Entonces, nuevamente es otra localización del imperio del anticristo, física. Apocalipsis 17, 10a. Y son 7 reyes. Entonces, vamos a leerlo allí. Dice allí, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Los 7 montes representan 7 imperios mundiales, no todo imperio mundial que alguna vez ha existido, sino solo aquellos que han afectado directamente el plan de Dios para Israel. Acordémonos que todo este mensaje va a ser importantísimo para ¿quién? Para los santos de la tribulación y sobre todo a Israel, porque en Romanos capítulo 11 el Señor dice que no debemos de ignorar o estar arrogantes, hablándole a los gentiles, acerca del plan de Dios, que esta ceguera es temporal. ¿A quién? A Israel, hasta que entre entonces la plenitud de los gentiles, el rapto ocurra, y entonces Dios se va a enfocar nuevamente en Israel, y dice que todo Israel será salvo, quiere decir, la gran mayoría de Israel, a la última tribulación, van a ser salvos. Entonces nos muestra muy claramente que el foco de la tribulación, el mensaje aquí es para ¿quién? Santos de la tribulación. Obviamente van a haber otros santos gentiles salvos, pero el mensaje es más hacia ¿quién? A los imperios mundiales que han afectado a la nación de Israel.
Lo mismo el Señor dijo, Jesucristo, ¿cierto? Y será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. La estatua de Daniel fue escrito para mostrar el dominio gentil sobre la nación de Israel. Entonces vemos claramente que son naciones que han afectado directamente a Israel. En nuestro estudio de Apocalipsis 13 nos enteramos que la distinción entre el rey y el reino es a veces borrosa en la profecía. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces usted puede ver allí hablando del anticristo y de una manera como la bestia, porque tiene ¿cómo se llama? Poder sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces tiene poder político. Entonces está hablando allí de quién, del reinado de él, de su imperio, pero también de la persona. De igual manera aquí, ¿no? Entonces en nuestro estudio de Apocalipsis 13 nos enteramos que la distinción del rey y el reino es a veces borrosa en la profecía. De una manera similar en Apocalipsis, el término bestia se usa para representar tanto al anticristo como a su reino. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces vemos muy claramente que su aparente resurrección entonces muestra como que era, es y que luego será. Entonces muestra claramente que el Señor está representando allí tanto la bestia como el anticristo se usa intercaladamente para decir la misma cosa. Lógicamente, un rey tiene un reino, ¿verdad? No deberíamos pensar en estos reyes como individuos, sino como representantes de sus reinos, ¿sí? En el caso de Nabucodonosor era el representante de ¿qué? Del reino de Babilonia. Daniel 2, del 37 al 39, da un ejemplo de un rey que representa todo un reino. En la época de Daniel, Babilonia había sido gobernada por 3 reyes. Sin embargo, Nabucodonosor fue equiparado únicamente con el reino de Babilonia cuando se le dijo, tú eres aquella cabeza de ¿qué? De oro. Hermano, ¿puede leerlo? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan tus hijos habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces vemos claramente que él representaba ¿qué? Él representaba la cabeza de oro, ¿verdad? En la estatua de la imagen que él soñó, el cual Daniel no solamente le interpretó el sueño, sino le dijo cuál era el sueño. Y también en Daniel 7 usted también puede ver que es representado en el león con 2 alas. Y obviamente usted lo puede confirmar con el hallazgo arqueológico, el león, ¿verdad? O sea que la Biblia sustenta claramente, la arqueología verifica la veracidad de la Biblia. Apocalipsis 17:10b nos dice la palabra de Dios allí, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, 5 de ellos han caído. De estos 7 reyes, 5 habían caído, 1 actualmente es, y 1 todavía está por ¿quién? Por venir. La Escritura usa la palabra caído, griego epesán, para describir la muerte de una nación. Veamos por lo menos Isaías 21:9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Muy bien. Y otro, Jeremías 50:15. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Entonces aquí también muestran la descripción de la muerte de una nación. Entonces 5 habían caído de esos reinos, está diciendo. Para el tiempo que Juan
estaba vivo, ya 5 habían caído. Los 5 reinos caídos eran ¿quién? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿cierto? ¿En cuál estaba él? En el Imperio Romano, ¿verdad? En el primer siglo. Todos ellos oprimieron ¿a quién? A Israel. Entonces, estos 5 reinos ya habían pasado. Y usted puede ver aquí, luego nos dice la palabra de Dios, y uno es. Entonces, claramente nos dice, la bestia que era y no es también el octavo y de entre los 7 y va a la perdición. Ahora, si uno lo lee allí, y uno es, ¿verdad? Entonces usted lo puede ver allí en el versículo 10. 5 de ellos han caído, uno es. Versículo 10, uno es. El rey y el reino que existía en el tiempo de Juan era ¿quién? Era Roma, era Roma. Uno es. Entonces 5 ya habían caído, habían sido derrotados ya. Ahora estaba él en el cual, en el 6.º reino que era ¿quién? Roma, ¿cierto? Uno es, dice él. Y el otro aún no ha ¿qué? No ha venido, no ha venido. El 7.º y último imperio mundial, el cual todavía es futuro, encarnará toda la maldad de los 6 anteriores y será llamado la bestia o monstruo, ¿verdad? Por eso también está representado en las 7 cabezas de ¿quién? De la bestia, del anticristo. Una combinación de todos ellos, ¿verdad? No ha venido todavía. Vendrá por el futuro, durante la tribulación. Apocalipsis 17, 10c. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En otras palabras, el último reino del anticristo durará muy poco tiempo. Son 7 años de tribulación, ¿verdad? Una de las razones por las cuales el último reino será breve es que la tribulación durará solo 7 años. Es la última semana de Daniel, ¿verdad? Es la última semana de Daniel. O los dolores de Jacob, como dice la palabra de Dios también, para hablar de Dios disciplinando a Israel, pero a la vez enfocándose en ella y trayéndola hacia sí mismo, ¿verdad? El corto reinado del anticristo se dividirá en 2 partes iguales. La primera tendrá una duración de 3 años y medio y terminará cuando el anticristo reciba una herida ¿qué? Mortal, ¿cierto? Una herida mortal. Entonces la primera parte será, como dice Jesús, el principio de dolores, pero ahí es cuando él recibe, el anticristo recibe esa herida mortal, ¿verdad? La segunda parte de 3 años y medio, o dolores intensos de la tribulación, comenzarán con la recuperación del anticristo de su herida mortal. Él será aún más demoníacamente malvado después de su resucitación, ¿verdad? De su supuesta resucitación. ¿Sí? ¿Va a ser qué? Endemoniado, va a ser peor pues en su ferocidad. Ahí es cuando romperá el pacto, cuando comienza a perseguir a todos los judíos y cuando, mejor dicho, el que no adore su imagen muere, el que no tenga el número, el sello de la bestia, el que entonces no podrá ni comprar ni vender y comienza a perseguir a todos, ¿verdad? Y los que estén en Jerusalén huyan a los montes, ¿verdad? Apocalipsis 17, 11. La bestia que era y no es también el octavo. Y uno dice, wow, ¿qué querrá decir con eso, verdad? Pues bien, aquí tenemos un enigma que podemos resolver. Pues lo podemos resolver, hermanos, porque sabemos qué es lo que el anticristo tiene planeado, ¿verdad? Esa supuesta resurrección, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 11a, hay 17, versículo 11a, dice que la bestia que era y no es en realidad es tanto el 7.º como el 8.º gobernante, ¿cierto? Aparentó dejar de ser cuando ¿qué? Cuando tuvo la herida mortal, ¿verdad? Pero cuando se levanta, ¿quién? Como la bestia, ¿verdad? Entonces forma como si fuera el 8.º gobernante, pero es el mismo. Entonces podemos ver muy claramente, la bestia del mar es el mismo anticristo, ¿sí? Y la forma de su último imperio sobre la tierra es diferente al antiguo imperio romano,
pero tiene que ver con el imperio romano porque las 7 cabezas representan a todos los imperios anteriores, pero en su forma, en su fornicación, en su adulterio espiritual, tiene todos los reinos combinados, ¿sí? El comercio, todo esto, o sea, tiene todas las cosas que tenían de otros reinos y es más poderoso. ¿Por qué? Porque viene a desmenuzar y sus patas como de oso, ¿verdad? Como los medos y los persas, ¿verdad? Entonces ahí está el anticristo después que levanta de su herida mortal. Apocalipsis 11:17b, y es de entre los 7. O sea que el anticristo, la 7ª cabeza, morirá después de su recuperación milagrosa, entonces será el 8º rey. Por lo tanto se dice que es uno de los 7, como dice la Biblia de las Américas. Su imperio no será nuevo, ¿cierto? Apocalipsis 13:3, por favor, y 14. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y vivió, ¿sí ve? Entonces muestra muy claramente que su imperio no será nuevo, es una continuación del mismo, ¿verdad? Entonces él representa tanto al imperio como él mismo, la persona, la bestia, ¿verdad? Diferente al antiguo imperio romano, que era una bestia dentada y tenía una sola cabeza. Era diferente a todos los demás imperios anteriores, dice. En cambio el avivado imperio romano, es una combinación de todos ellos, ¿sí? Apocalipsis 17:11c, y va a la perdición, aunque el anticristo, la bestia, aparentemente se levantó de entre los muertos una vez, está finalmente condenado a la destrucción eterna. Él sabe que le queda poco tiempo y todavía él anda, dice la palabra, anda como león rugiente mirando a quién qué devorar, incluyendo en la edad de la iglesia, hermanos. Por eso no debemos de ignorar sus artimañas a través de qué, de esta mentalidad babilónica, ¿verdad? Esta mentalidad del comercialismo, del mercantilismo y de hacernos ricos y mejor dicho, de inconformismo. Hermano, él controla el mundo. Dice que él es el ¿qué? Él es el príncipe de los aires, pues el Dios de los aires, ¿verdad? El Dios del aire. ¿Y qué hace él, hermano? Él controla los medios de comunicación, ¿no es así? Sí, señor, los controla. En la televisión cada día se ve más ¿qué? Más mercantilismo, se ve más, la música también la controla, la juventud la lleva a la perdición, Hollywood, todo eso está controlado por este sistema, hermanos, y va a ser mucho peor durante la tribulación, tan tremendo durante la tribulación. Gloria a Dios, a nosotros nos toca pasar por ahí, amén, el rapto viene primero, pero durante la tribulación la gente se va a ver obligada a adorarle con el sello, ¿verdad? Tremendo. Va a ser tremendo. Entonces, el plan de Satanás ha sido el de mantener el control sobre los reinos de este mundo, hermanos. Mateo 4, del 8 al 9, el hermano lo va a leer. El plan de Jesucristo es recuperar toda la creación y colocarla bajo su dominio, hasta que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, dice la palabra de Dios. Hermano, ¿puede leer? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Me adorares, imagínese, ¿cierto? Toda la autoridad que tenía Adán y Eva la perdieron y le cedieron todo el control ¿a quién? A Satanás. Pero es temporal, sabemos, ¿verdad? Y tanto que se le ofrece a Jesús todos los reinos de esta tierra, hermano. Y hasta el día de hoy sigue ofreciéndole al mundo entero toda la gloria de la tierra, ¿verdad? Toda la gloria de su mentalidad satánica, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Cuando estudiamos las 7 iglesias, ¿se acuerda? Cuando estudiamos las 7 iglesias, hay exhortaciones para la iglesia, y usted ve que está la Jezabel, ¿cierto? Que aquella mujer que llama Jezabel, que no la toleras, y todo esto, ¿verdad? Y los nicolaitas, personas de la falsa iglesia que se levantan, o personas que quieren tomar el poder sobre
sobre la congregación, ¿verdad? Y quieren ser reconocidos como alguien que es superior y ejercer dominio sobre la congregación. Todas esas cosas, ¿verdad? Los falsos judíos también dicen. Todo eso estaba, es decir, todo eso viene de la falsa iglesia, mano. Y todo eso viene del falso mercantilismo también de la iglesia de la Odisea, que creía que no faltaba nada, estaba muy entretenida, muy rica, muy maravillada, ¿verdad? Que ya la palabra de Dios era tocando la puerta, a ver si podían tener comunión con Él o no. Aquí toco la puerta, ¿verdad? Hoy en día los mensajes más cortos y más rápidos, ¿verdad? Sencillo, superficial, y eso sí, con música y todo, hermano. Ese sistema babilónico está metiendo en todo lado, hermano, ¿sí? Entonces, ese es el plan de Satanás, pero gloria a Dios, el plan de Dios es traer toda la tierra bajo su gestión y su dominio. 1 Corintios 15, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sea Dios qué? De todos en todos, ¿verdad? Entonces claramente nos dice la palabra de Dios eso, ¿verdad? Y también nosotros aguardamos, la palabra de Dios dice allí en el Romanos capítulo 8, dice versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, amén. Cuando nosotros manifestemos con Cristo y el Señor tome control de esta tierra en su segunda venida, ¿verdad? Después del rapto, después de los 7 años de tribulación, nosotros vamos a descender con Él. Y dice allí, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Pero gloria a Dios, el Señor nos ha dado el Espíritu que clama que Abba Padre, ¿verdad? Ok, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por enseñarnos con tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros aguardamos la esperanza gloriosa y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias porque tú nos vas a llevar en el rapto, Señor. Pero por ahora ayúdanos a enfocarnos a alcanzar más personas para Jesucristo, Señor, y a seguir predicando un evangelio claro y discipulando a aquellas personas que son salvas, Señor. Ayúdanos a continuar la gran comisión, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos todas estas cosas, Señor, porque no debemos de ignorar las artimañas del maligno, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que Él anda como león rugiente mirando a quién devorar, pero sabemos que estamos en el lado de los vencedores, Señor. Gracias por este día, te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén. Amén.